El hecho de ser brujo implica muchas cuestiones. Un buen brujo, como siempre lo he dicho, tiene que saber de plantas, tiene que saber de hierbas, tiene que saber incluso de astrología o para usar ciertas horas y ciertos días. Tiene que saber un sinnúmero de cosas, es un cúmulo de conocimiento que un brujo debe de tener. Ahora, una parte muy importante donde tú puedes identificar a un brujo cierto, verdadero, completo, por así decirlo, ¿verdad? Y es algo que yo siempre he considerado importantísimo. Pero un brujo debe de ser espiritista. Habrá muchos que no van a concordar con mi pensamiento, pero voy a explicar el porqué con detalle. Cuando tú vas a hacer un trabajo, cuando vas a hacer una brujería, para lo que sea, cualquier tipo de trabajo, si el brujo no es espiritista, entonces dime tú, ¿cómo tiene comunicación con sus deidades? ¿Cómo tiene comunicación con sus muertos? Porque la brujería, pues se utilizan fuerzas potentes de espíritus, de deidades, de dioses antiguos, para los trabajos espirituales que uno va a realizar. Entonces, por ejemplo, si tú vas a donde un brujo que no es espiritista, que no tiene esa facultad, que no la ha desarrollado, entonces lo más seguro es que ese supuesto brujo con el que tú estás yendo, pues te esté consultando a través de las cartas. Pero fíjate tú nada más, y esto lo digo con el respeto que todos me merecen, pero es algo muy cierto y verdadero y los que saben no me van a dejar mentir. Igual tú que me estás viendo, si le metes un poquito de lógica, podrás comprender a dónde quiero llegar con esto. Si tu supuesto brujo no tiene desarrollada esa facultad espiritual, no es espiritista, y te revisa para hacerte un trabajo con cartas, yo te aseguro, es más, no te lo aseguro, te apuesto, así de seguro estoy, te lo apuesto y te lo estoy diciendo con mucho convencimiento. Te apuesto que ese trabajo que tú le vas a pedir o que ya le pediste no te funcionó, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque las cartas del tarot, ese tipo de oráculo, no es un oráculo para entrar en una comunión, en una compenetración con los espíritus o con las deidades, por ejemplo, en este caso, para hacer un trabajo, una obra espiritual. ¿Cómo carajos pretenden que un espíritu, que una deidad, hable a través de las cartas para decirte cómo trabajar, para decirte qué trabajo hacer, por cuánto tiempo hacerlo, de qué manera hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera? Eso nada más se puede determinar a través del espiritismo. Por eso es que un brujo pues tiene que tener esa facultad desarrollada. Un brujo debe de tener esa conexión espiritual, debe de ser espiritista, porque si no, entonces tú dime a través de qué medio tiene esa comunicación, esa interacción con los espíritus. Se puede entablar una comunicación con el mundo de los muertos, con el mundo de las deidades a través de ciertos oráculos, es cierto, pero para que un trabajo espiritual, una obra, camine como debe de ser, no hay como la comunicación directa con el muerto, con el espíritu, con la deidad, y no hay mejor comunicación que la espiritual. ¿Se pueden utilizar ciertos medios? Sí, claro, por supuesto, pero cuando un trabajo tú quieres que te salga bien, porque hay que explicar algo aquí muy importante. Muchas personas piensan que el brujo tiene un libro y que ya seguía uno por ese libro y lo que dice ahí es lo que uno hace y no. Cuando tú vas con un brujo de verdad, y digo de verdad porque los hay ahí nomás patitos, los hay ahí pseudo brujos o cuasi brujos, pero cuando tú vas con un brujo de verdad, ese brujo tiene una comunión espiritual con sus deidades, con sus espíritus guías, con su ángel de la guarda, con sus muertos. Al menos, por ejemplo, les voy a platicar un poquito de mis asuntos. Yo cuando voy a hacer un trabajo, yo le pregunto a mis espíritus, a mis deidades, yo le pregunto a mis muertos y ellos me contestan.
Utilizo medios o oráculos para hacer la comunicación, pero yo tengo que abrirme espiritualmente a esa comunicación, ¿sí? Para que me hablen a través de la mente, de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones. Y eso, mis amigos que están viendo, pues eso es espiritismo. Una cosa es utilizar el oráculo, ya sea los chamalongos, ya sea, por ejemplo, también las cartas, o hay gente también que hace lectura con cartas del tarot, pero para determinar cómo hacer un trabajo espiritual, cuánto tiempo vas a durar trabajando, qué espíritu va a ayudar y todo eso, ahí no se utilizan cartas. Y se los digo porque yo, aparte de ser brujo y todo, pues yo también soy tarotista. Yo en su momento, yo llevé al estudio del tarot, ¿sí? Y conozco a la perfección los arcanos mayores, los arcanos menores, todos sus arquetipos, el simbolismo que estos encierran, la numerología, etcétera, muchas cuestiones. Yo puedo hacer tiradas también de tarot, de diferentes maneras y para diferentes cuestiones. Pero yo sé y conozco muy bien que el tarot no determina un medio de trabajo espiritual. El tarot no te va a decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer una limpia de esta manera, así, así, por tantos días y le vas a poner esto y aquello. No. Eso te lo dicen tus guías, eso te lo dicen tus muertos, tus espíritus, a través de sensaciones, visiones, pensamientos, porque te hablan a través de tu mente. Tú vas sintiendo cuando hay esa interacción con tus espíritus guías, ellos te van colocando en tu mente a través de visiones, sensaciones, emociones, olores, colores, te van guiando por cómo trabajar. Y eso no te lo da el tarot. No hay una sola carta entre arcanos mayores o arcanos menores que te revele cómo hacer un trabajo, que te diga qué va a llevar el trabajo, por cuánto tiempo. Eso es mentira. Entonces, si tú estás yendo donde un brujo y el supuesto brujo o bruja únicamente utiliza las cartas como un método porque se puede utilizar como una forma de consultar para saber ciertos aspectos, pero ya para determinar un trabajo o decidir cómo trabajar, pues eso me parece una ridiculez completa y absoluta, porque el tarot o la finalidad del tarot no es esa. No, el tarot, su finalidad no es tener una comunión con las entidades, con las deidades, con los espíritus o los dioses para determinar aspectos que el dios, el espíritu o esa deidad te quieran transmitir, porque no lo hacen a través de este oráculo. Por eso existe el espiritismo, que es el que se encarga de esa compenetración, de esa comunión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, ¿sí? Entonces es importante que tú sepas determinar este tipo de aspectos, porque incluso peor aún, si tu brujo determina por él mismo, nomás porque sí, un método de trabajo sin llevar una consulta, sin hacer una consulta espiritual, ya sea con algún tipo de oráculo o a través del espiritismo, que es la comunicación directa con los muertos o con las deidades, yo te aseguro, es más, te lo apuesto, que no te va a funcionar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado ya que han ido donde supuestos brujos que utilizan las cartas españolas o que utilizan el tarot o otro tipo de cartas a consultarse? Y yo les garantizo y les apuesto que sus trabajos no han funcionado, ni funcionarán. ¿Por qué? Porque carecen de esa facultad espiritista, carecen de esa facultad espiritual. No hay una comunión, no hay una compenetración con sus espíritus guías, con sus muertos o con quienes caminan estas personas. Por eso es que los trabajos no funcionan, porque están tratando de determinar cómo resolver un problema por ellos mismos, tal vez por su experiencia o por el expertise que creen tener a través de los años, pero quien determina realmente cómo resolver una situación son nuestros guías, nuestros espíritus, nuestros enfumbes. ¿Por qué? Porque ellos ven más allá de lo que uno ve, porque aun y cuando uno sea brujo, aun y cuando uno sea espiritista, el muerto, el espíritu, la deidad, el empungo, nuestros guías espirituales, nuestro ángel de la guarda, ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso es que un brujo debe de ser espiritista.
para que sea un brujo completo, para que sus trabajos estén fortalecidos por la palabra de esa entidad, de esa deidad, por la palabra de ese muerto que te va guiando en cada paso que tú das. Porque así es como se trabaja la verdadera brujería, donde uno consulta a nuestros espíritus, tú te consultas a tus espíritus, tú les pides consejo, les pides guía y ellos son los que te van guiando sobre cómo trabajar. Incluso aún cuando ya te dijeron qué hacer, se les sigue preguntando si falta algo, si cómo lo ves, cómo podemos fortalecer ese trabajo, cómo podemos hacer para que ese trabajo camine bien, cómo podemos hacer para que ese trabajo camine rápido. Pero eso lo determinan los espíritus. Eso no lo determinan las cartas, porque las cartas no se usan para esas cosas y quién sabe no me dejará mentir. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién vas y en dónde depositas tu confianza, porque por eso es que las cosas no le salen ni les saldrá. Espero el video haya sido de su agrado. Les pido que se suscriban a mi canal y que compartan los videos que consideren más interesantes para que de esta manera puedan ustedes saber y descubrir cómo es que son las cosas en verdad y que no se dejen llevar por cuanta tontería existe hoy en internet. Apóyenme con los me gusta para poder seguir haciendo este material que pues finalmente es para todos ustedes y para su provecho. Gracias y buenas noches.